Gracias. Bueno, explicarte lo siguiente, que el pasado año, el 13 de agosto, eh, en la gobernación de Cochabamba, ahora ya convertida en la Casa de las Culturas de la Gobernación, en la plaza principal de la ciudad de Cochabamba, se posesionó al comité impulsor para la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad a la fiesta de Urcupiña. Esto obviamente sería la culminación más o menos de varios intentos que ya se hicieron con anterioridad para que este propósito pueda ser llevado adelante. Más o menos es el 2001, un poquito más antes, que surge esta idea de que Urcupiña sea declarada como Patrimonio de la Humanidad, cuando todavía no se precisaba estos conceptos de inscribirnos en las listas representativas del patrimonio cultural y material de la humanidad, sino que en ese momento se planteaba o se hablaba del patrimonio tangible o intangible de la humanidad. En ese sentido, el 2001, todos sabemos que es la fiesta del Carnaval de Oruro, la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que es propuesta y prácticamente es declarada como obra maestra del patrimonio cultural y material de la humanidad, y es declarada precisamente como un patrimonio. A partir de ahí, creo que hay una esperanza que se abre para todas las fiestas o referentes del patrimonio cultural de nuestro país, para que puedan ser declaradas como patrimonio de la humanidad, no tanto por la calificación misma o la declaratoria como patrimonio de la humanidad, sino más bien creo que todas las fiestas que estaban en total apogeo requerían de cierta protección, de cierta preservación, pero al mismo tiempo también de cierta jerarquización y respaldo, además, institucional del Estado, en este caso boliviano, y por supuesto de los organismos internacionales que permitan precisamente proteger este patrimonio inmaterial de la humanidad. Y en el caso de Urcupiña habrá algunas pausas en este propósito de declarar patrimonio de la humanidad, pese a que en ese momento se enfrentaba o se atravesaba un momento muy importante en cuanto al desarrollo, la evolución y además incluso el apogeo de la propia fiesta. Entonces han tenido que pasar por lo menos unos 10 años para que esta idea vuelva nuevamente a plantearse el 2010, el 2012, luego el 2015 y finalmente el 2018, hasta ver esta posibilidad del 2021, cuando es la ministra de Cultura de nuestro país que va a posesionar precisamente a este comité impulsor a la cabeza de la gobernación de Cochabamba, de la alcaldía de Quillacollo, la Iglesia Católica, pero también la Asociación de Fraternidades Folclóricas Virgen de Urcupiña y, por supuesto, las organizaciones sociales de Quillacollo en el ámbito municipal, aunque también está abierta la posibilidad a las otras organizaciones que tienen que ver en el departamento y, por supuesto, también en el país, y por qué no decir también en el ámbito internacional, donde hay cofradías de la festividad, de la fiesta de Urcupiña en Estados Unidos, en la Argentina, en Brasil, en España, en Italia, Australia y otros países del mundo donde se practica de manera pero festiva, religiosa y espiritual la fiesta de la Virgen de Urcupiña. Entonces estamos en esta situación. Después de la conformación de ese comité impulsor, se van generando comisiones de trabajo y me correspondió a mí y a otro grupo de investigadores sobre la temática de Urcupiña asumir el papel de elaborar precisamente el expediente, es decir, el llenado del formulario de la UNESCO, que es la lista representativa precisamente de la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. Estamos prácticamente en ese trabajo con un 80% de adelanto y son otras las comisiones que también irán cumpliendo
este propósito con amplia participación de la sociedad y particularmente de las instituciones que conforman no solamente el comité impulsor, sino el comité interinstitucional que tiene a su cargo anualmente la organización de la festividad de la Virgen de Urcupiña. Aquí quiero hacer una precisión, querido hermano, ¿en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de que el Carnaval de Oruro, como la fiesta del Gran Poder de la Paz, tienen un protagonismo demasiado, vamos a decir, preponderante en las asociaciones de fraternidades. Es el caso, por ejemplo, del Carnaval de Oruro y por supuesto que también del Gran Poder. En el caso de Urcupiña, es un comité interinstitucional que se hace cargo de la organización, de la promoción y la difusión de la de la fiesta de la Virgen de Urcupiña. Y esta comisión está precisamente conformada por la Iglesia Católica, la Gobernación de Cochabamba, la Alcaldía de Quillacollo y la Asociación de Fraternidades Folclóricas. Por lo tanto, son estas instituciones legalmente constituidas de una ley del 2003 durante el gobierno de Carlos de Mesa, que va a hacerse cargo precisamente de todo lo que es la organización de la fiesta de la Virgen de Urcupiña. Bueno, a partir de la organización del comité impulsor, como te decía, estamos prácticamente en este camino. Ahora, ¿qué es lo que debemos nosotros destacar de la fiesta de Urcupiña? Estamos hablando de una fiesta con una antigüedad de más de 400 años. Hace 400 años, es el siglo XVII, finales del siglo XVII, que va a aparecer esta leyenda de la fiesta de la Virgen de Urcupiña, que todos ya conocemos como esta leyenda de la niña pastora, que precisamente mantiene encuentros muy amistosos y favorables con la Virgen de Urcupiña y su niño. Y será precisamente este hecho, esta leyenda, que se convierte en mito, que va a ser el fundamento, la base, para que esto pueda transmitirse de generación en generación hasta ser lo que es ahora la fiesta de Urcupiña. Una fiesta con una gran proyección nacional y particularmente con una gran proyección internacional. Será precisamente los milagros de la fiesta de la Virgen de Urcupiña, mejor dicho, será también la convocatoria masiva que tiene la mamita de Urcupiña y además serán fundamentalmente los deseos plasmados que le piden a la Virgen y que se deberá hacer realidad en el transcurso de un año. Para cada uno de los devotos, los peregrinos o incluso la gente que solamente viene por primera vez en calidad de curiosos, terminan sucumbiendo, si vale el término, frente a estas prácticas o estos rituales de carácter espiritual, religioso y cultural. Urcupiña, de acuerdo a todas las investigaciones que tenemos en sus inicios, era una fiesta eminentemente rural, eminentemente indígena, con protagonistas que en su momento eran denominados como los indios. Y esto va a transcurrir muchos años, diría yo hasta siglos, hasta que en nuestro país, el año 1952, se da una revolución, la denominada Revolución Nacional, que va a permitir varias situaciones en el aspecto, por ejemplo, social, en el aspecto político, y hará que el campesino, el indígena, que era expoliado en el sistema sendal, la que se va a liberar, y que esto además va a permitir en el plano, por ejemplo, de la fiesta de Urcupiña, que sea la sociedad urbana quillacolleña que comience a participar de la fiesta de Urcupiña. Hasta ese momento, los protagonistas principales, los devotos más fieles que tenía la mamita de Urcupiña, que era conocida así por los indígenas, por la gente que llegaba de los alrededores de
llegaba de los alrededores de Quillacollo, de las comunidades circunvecinas de Morochata, Cocapata, pero también de Tapacarí, Arque, Capinota, las que van a ser protagonistas principales de la fiesta. Y es a partir del año 1952 que se incorpora a este circuito de carácter religioso o ritual la población urbana, la sociedad urbana, particularmente la gente que vivía en el centro urbano de Quillacollo, irá participando lentamente, además con la fundación o la formación de fraternidades folclóricas, como es el caso, por ejemplo, de la primera fraternidad urbana o con participación de trabajadores de la fábrica Manaco, que van a fundar la de Hablada 12 de enero, precisamente el año 1952, y luego además se irán formando otros grupos folclóricos también del centro urbano o con participación de vecinos del centro urbano que le darán otro cariz, otro matiz a la fiesta de Urcupiña. Nosotros vemos que ha habido una evolución en la fiesta de Urcupiña. De una fiesta eminentemente indígena, pasará poco a poco por este mismo proceso social, cultural, ideológico y político que enfrenta nuestro país, a ser una fiesta precisamente con amplio protagonismo ya de la sociedad urbana, no solo cochabambina, sino que a partir de la década del 60, 70 y 80, que son las décadas más importantes de afianzamiento, si vale el término, de la imagen y la proyección de la fiesta, que participarán incluso devotos peregrinos de Santa Cruz, también de La Paz y de otros departamentos. Y será más o menos a partir del año 1980, 90 y 2000, donde la proyección de Urcupiña se traspasará o tramontará nuestras fronteras y tendremos ya fiestas de Urcupiña en Buenos Aires, en las provincias del norte argentino, también en Estados Unidos, en Virginia, y lo propio también en Sao Paulo, Brasil, y este último tiempo, más o menos estamos hablando de unos 20 años, Europa, particularmente España y también Italia. Bueno, estamos en una situación de verdadero crecimiento y proyección internacional de la fiesta, y en ese transcurso Urcupiña ha recibido varios nombres. Por ejemplo, en sus inicios se lo conocía como la festividad religiosa de la Virgen de Nuestra Señora de Urcupiña, pero también la fiesta de Urcupiña, así a secas, Urcupiña, la fiesta de la integración nacional, fiesta también de la mamita de Urcupiña. En Buenos Aires, por ejemplo, es conocida como la fiesta de la Virgen Prestamista, y en Europa particularmente Urcupiña como la Virgen de los Migrantes. Y poco a poco se va consolidando un nombre que seguramente va a marcar otro tiempo histórico, que será la fiesta de la integración iberoamericana o la fiesta de la integración latinoamericana. Entonces hay motivaciones de orden espiritual por una parte, cultural por otra, y también político, porque no hay que decir que no es así, para que la fiesta de Urcupiña pueda también proyectarse de manera internacional a partir precisamente de la participación protagónica de elementos políticos y de autoridades, además, nacionales de nuestro país. No olvidemos que es el presidente Jaime Paz Zamora, después de haber sido ungido como tal a finales del 80, a principios del 90, quien va a llegar a Quillacollo, imponerle la banda presidencial a la Virgen de Urcupiña, y públicamente, a través de los medios de comunicación y además en el ritual de la fiesta misma, dirá que la verdadera presidenta de este país es la mamita de Urcupiña, y le impondrá, por lo tanto, la banda presidencial. Y esto se convertirá a partir de ese momento o de ese año ya como una tradición, y serán los sucesivos presidentes de nuestro país, es decir, las autoridades políticas de nuestro país, quienes van a llegar a Urcupiña
a la fiesta del 15 de agosto de la misma manera, reconociendo el poder integrador y además el poder divino y por supuesto también humano de la fiesta de la imagen de la Virgen de Urcupiña. Por lo tanto, creemos que hay razones suficientes para que Urcupiña sí pueda ser inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad y ser pues este patrimonio eh, cultural de la humanidad con todo esto que estamos señalando y que obviamente va a contribuir cualitativamente en la transformación de Quillacollo, de Cochabamba y por supuesto del país, porque tendremos ya otro símbolo más, otra imagen más en el mundo que va a ser declarada como patrimonio de la humanidad. Ahora, algo que a nosotros también nos importa mucho señalar es que la fiesta de Urcupiña se lleva a cabo en el mes de agosto en fechas fijas. Muchas veces se ha pensado en cambiar o modificar los días festivos, pero hay una determinación particularmente de la Iglesia Católica y que es respaldada por los otros miembros del Comité Interinstitucional para que no se muevan las fechas. Por ejemplo, el 14 es el día de la entrada folclórica, el 15 la misa o la fiesta misma y el 16 es la peregrinación al Calvario de Urcupiña, donde se va a celebrar de manera festiva, espiritual, la extracción de la piedra o el ritual de la piedra, que simboliza muchos aspectos y deseos de orden espiritual y material. La fiesta también del Gran Poder son fechas movibles, generalmente para fin de semana, para que precisamente pueda participar mucha más gente. No, en el caso de Urcupiña, si cayó un día lunes o martes o media semana, eso se lleva adelante por precisamente una determinación de las autoridades religiosas, pero también al mismo tiempo respaldado por las otras instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional. También quería comentarte que resumiendo el elemento que hemos podido encontrar o ponernos de acuerdo entre los investigadores y también entre los protagonistas de la fiesta, es que la fiesta de Urcupiña es una simbiosis religiosa de la cultura occidental y andina que irradia un comportamiento religioso-cultural de grandes proporciones folclóricas que se constituye en un patrimonio cultural y material de nuestro país. La dimensión profunda del sincretismo marca el rostro y la identidad de la fiesta de Urcupiña, y este sincretismo ha hecho posible que esta fiesta atraviese el tiempo, arrastrando siglos de una fe multitudinaria que va rompiendo también límites de la historia y borrando además las huellas de un innegable choque de civilizaciones que devino dialécticamente en una especie de fervor religioso que concibe a la Virgen María como un ser divino que fecunda la tierra y protege a los hijos de esta tierra. Es decir, estamos viendo que en Urcupiña hay estos elementos de carácter andino, o prácticas andinas que van a coincidir o amalgamarse con las prácticas religiosas católicas y también con algunos otros ritos que la contemporaneidad nos han permitido enriquecer a esta fiesta. Pero el elemento que nosotros estamos planteando es el elemento global, general. ¿Esto qué quiere decir? Estamos planteando que la fiesta de Urcupiña en sus diferentes facetas, religiosa, cultural, turística, económica, folclórica, para nosotros, en el caso de Urcupiña, es una sola entidad. Y no estamos, por ejemplo, fragmentando en lo religioso y tampoco en lo cultural y folclórico, y consideramos que toda la fiesta en sí, todo este circuito o este ritual
religioso que circunda a la fiesta de Urcupiña sea pues declarado como patrimonio de la humanidad, sea postulada como patrimonio de la humanidad y sea inscrita en esta lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. Pero también estamos no solamente destacando estos aspectos que te he señalado, sino también consideramos que una característica principal de la fiesta de Urcupiña es el símbolo mayor de esta fiesta resulta ser la piedra, que es el mayor símbolo de la fiesta de Urcupiña y además una fuente de integración social y espiritual, porque será la piedra considerada como un capital o préstamo que le hace la Virgen a sus fieles devotos y que en el transcurso de un año deberá cumplirse todos los deseos depositados de parte del devoto, de parte del feligrés, de los fieles que van a ser solicitados, se hagan realidad en el plazo de ese año. Los fieles que han visitado el Calvario de Urcupiña el 16 de agosto para cumplir el ritual de la extracción de la piedra de las canteras del Cerro de Cota, completarán el acto con la compra también de miniaturas, billetes de alacitas, casas, vehículos y títulos profesionales que serán colocados en una bolsita especial para luego trasladarlos a su destino en medio de grandes esperanzas y fe en la Virgencita, la Mamita de Urcupiña, la Milagrosa, bueno, y tantos otros nombres que surgen precisamente por la devoción, el amor y el cariño de los fieles que concurren, pero en grandes cantidades. Se estima que el día del Calvario, cuya peregrinación comienza a las 12 de la noche en la plaza principal de Cochabamba y que deben recorrer 17 kilómetros hasta llegar al Calvario de Urcupiña, va a significar, como decíamos, va a significar una especie de sacrificio por parte de los devotos, pero al mismo tiempo la reiteración de su fe y su devoción. Es un sacrificio que lo hacen con verdadero agrado, con verdadero gusto, porque sabe que recibirán precisamente la bendición, la protección y finalmente los milagros de la Virgen de Urcupiña, o el favor de la Virgen. Y esa tradición es una tradición ya que tiene muchos años y creo que esa es una de las características fundamentales, principales de la fiesta de Urcupiña. Bueno, en este caso se puede hablar del poder de la piedra, porque muchos investigadores y fieles sostienen que la piedra es el símbolo de lo perdurable, lo impercedero y del poder divino. En Urcupiña representa el mayor símbolo de fe y de las realizaciones materiales y espirituales. Por todo ello, la piedra que se extrae del Calvario representa para el devoto su fe y devoción en la Virgen, pues dicta la tradición que se trata de un préstamo o un capital de Urcupiña para alcanzar la felicidad ansiada. Siguiendo la tradición, la mayoría de los fieles devuelven el préstamo al año siguiente, después que la Virgen le ha cumplido, y es este conjunto ceremonial de la extracción de la piedra una fiel expresión del sincretismo cultural y religioso que encarna la armonía e integración de los devotos del país y el extranjero. Ahora muchos nos hemos preguntado y se han preguntado el origen del ritual de la piedra, ¿cuán antiguo es? Y vemos que hay dos tradiciones, dos leyendas que se han convertido, como decía ya hace un momento, en mitos. Según hemos coincidido con otros investigadores del fenómeno de Urcupiña, el posible origen de llevarse las piedras está narrado en dos relatos históricos. Los milagros de la Virgen de Urcupiña tienen un origen remoto y diverso, siendo uno de ellos el que se refiere a una pareja de esposos, la esposa que padecía una enfermedad incurable, fue aconsejada que para curarla debía darle sangre de araranca, es decir, de lagartija.
el buen marido de inmediato se va al Orgo, en este caso el cerro de Cota, al sur de Quillacollo, y cuando comienza a buscar las piedras o sacar las piedras buscando al reptil, apareció una señora muy hermosa con el hijo en brazos diciéndole, aquí no se viene a matar ararancas, aquí se viene a orar con fe a Dios y a la Virgen. El hombre, de acuerdo a esta leyenda, ya con algunas piedrecillas en el bolsillo, muy asombrado, perplejo, retorna a su casa y es grande su sorpresa al encontrar a la mujer o a su esposa sana y cocinando. Y cuando metió sus manos al bolsillo, las piedras se habían convertido en oro. Dicho milagro, que relató primero asustado y luego con sincera devoción, trasciende entre la gente que luego va a acudir presuroso al Orgo, como era llamado el cerro de Urcupiña, para sacar piedras y por su fe reciben en reciprocidad dineros, casas, autos, ganado, salud, amor, viajes, matrimonio, entre otros deseos. Este otro relato, parte de los mitos de la fiesta, ha sido proporcionado por el padre Francisco Cano Galvazo, que fue párroco de Quillacollo por muchos años, quien le da un gran valor a la extracción de las piedras del Calvario. ¿Qué dice esta tradición? La costumbre de llevarse piedritas del Calvario no data de mucho tiempo, puesto que un grupo meritorio de señoras, animado de religiosidad y de amor sincero a su campanario en 1944, con el fin de apoyar e incentivar al párroco novato de ese tiempo en una serie de trabajos, puesto que se estaba construyendo el actual templo de San Ildefonso. Acompañaban a la Virgen al Calvario y en su traslado de ida y vuelta el día 16 de agosto, cuando su capilla de adobe se encontraba cerca del puente antiguo que conduce a Santibáñez, una comunidad detrás del Calvario de Urcupiña, una de ellas profesora jubilada, doña Lindaura Albestegui, en una peregrinación que habían hecho a Copacabana, a la fiesta de Copacabana o a la mamita de Copacabana, vio cómo los peregrinos recogían piedras del lago Titicaca y se llevaban de recuerdo. Cuando los devotos de la Virgen de Urcupiña dejaban sus limosnas o hacían bendecir sus billetes de Calvario, les obsequiaban o regalaban una flor y les decía, ve a recoger una piedrita y llévate de recuerdo con la bendición de la Virgen de Urcupiña. Estas dos tradiciones o leyendas convertidas ahora en mito serían prácticamente el origen de este ritual de extraer las piedras, que es una de las características y uno de los factores de una movilización de fe y devoción de miles, pero de miles de personas. Se estima que el 16 de agosto más de 1,5 millones de personas llegan durante toda la jornada precisamente a hacer este rito. Bueno, creemos que estos elementos y otros, como por ejemplo complementarios en este caso, como es la entrada de las fraternidades folclóricas, por una parte, por otra parte, el día 16 de agosto, que está consagrado a la misa de fiesta, porque el 15 de agosto en el Santoral Católico se recuerda como la Asunción de la Virgen María a los cielos. Y por esa razón, la Virgen de Urcupiña, o la fiesta de Urcupiña, coincide precisamente con este hecho histórico divino de la religión católica, cuando la Virgen de María asciende a los cielos, y esta fecha quedará precisamente como la asunción de la Virgen María a la divinidad o a la eternidad. Y además coincide con la denominación de la fiesta de Urcupiña. Esa es la situación que va a marcar precisamente la presencia de los devotos en Quillacollo. Y además, el 16 de agosto, que sería el día mucho más importante, como te decía, desde la plaza principal de la ciudad de Cochabamba a medianoche comienza la peregrinación.
Son 17 kilómetros que van a recorrer para llegar al templo de San Ildefonso, o la basílica o el santuario de la Mamita de Urcupiña, y luego de misas de bienvenida se trasladarán inmediatamente hacia el Calvario de Urcupiña, donde armados, entre comillas, de un combo, de un cincel y de su fe, comenzarán con el ritual de extraer la piedra que va a simbolizar deseos espirituales, pero también deseos materiales. ¿Se cumple o no se cumple estos deseos? Dependerá mucho de la fe y la devoción que deposite cada fiel, cada devoto en la sagrada imagen de Urcupiña. La data es muy antigua, como te decía, de Urcupiña, son más de 400 años, es una fiesta demasiado antiquísima, y Quillacollo como tal, donde se celebra la fiesta, donde está el templo, está el santuario de Urcupiña, será la principal protagonista, y ya en tiempos de la colonia era una especie de red de mercados que incluían no solamente a comunidades circunvecinas, sino también a comerciantes de otros pueblos vecinos y también de la zona del altiplano, en una forma de complementariedad económica, y que el gran mercado que se tenía era precisamente este escenario que ahora es el territorio más conocido por los bolivianos y también muchos extranjeros, como es Quillacollo. Bueno, habrá muchos aspectos que hemos podido notar y también se han ido cambiando conforme han ido pasando los años, y consideramos además que Urcupiña debe ser declarada como Patrimonio de la Humanidad porque reúne todas las condiciones, todos los requisitos, pero también creemos que hace falta proteger, preservar y cuidar a la fiesta de Urcupiña. Como toda fiesta de esta naturaleza y de estas características, puede en determinado momento ser afectada y entrar en algún proceso de decadencia. Y para ello creo que esta declaratoria de Patrimonio de la Humanidad nos va a permitir precisamente dotarnos de una lista de salvaguardia que nos permita proyectar mucho más a la fiesta de Urcupiña, particularmente a nivel internacional. Los avances que ya tenemos en la preparación de la postulación son ya alentadores, y consideramos que hasta fin de este año tendremos ya casi listo, y será el 31 de marzo del próximo año, del año 2023, que oficialmente las autoridades del Estado plurinacional, quienes sean los que inscriban o postulen la fiesta de Urcupiña ante la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, y de esta manera poder ser declarados, o poder ser declarada, mejor dicho, la fiesta de Urcupiña como Patrimonio de la Humanidad. En esta tierra, entre miradas sollozantes, mezclados todos en una sola fe, levantan sus manos para recibir lo que sus corazones andan pidiendo a Urcupiña. Bien, excelente, Walter. Realmente es muy importante toda la información que has venido compartiendo con nosotros. Y quizás una de las preguntas iniciales que nos surge en este punto es, tú nos indicabas que el proceso se inició incluso en 2000, ¿no? De incorporar este proceso declarativo. ¿Qué es lo que ha hecho que se demore a tanto tiempo desde que se ha iniciado la idea hasta el 2022, que ya haciendo una cuenta regresiva tenemos varias inscripciones y declaraciones en Bolivia? ¿Y por qué, si es que ha empezado este proceso a inicios del siglo XXI, hasta este momento no podemos tener esta inscripción?
Yo creo que una de las razones fundamentales es la comprensión cabal de las bondades que nos traería una declaratoria de esta naturaleza. Y por otra parte, hemos visto que los protagonistas principales, hasta el 2003, cuando se constituye o se declara, mejor dicho, a Urcupiña como Patrimonio Cultural de Bolivia, estaba prácticamente como principales protagonistas, por una parte la Iglesia Católica y por otra parte las fraternidades folclóricas. Pero es a partir del 2003, cuando se declara Patrimonio Cultural de Bolivia la fiesta de Urcupiña, y además se dota de un comité interinstitucional para su organización, promoción y difusión, es cuando recién se ve la posibilidad. Además, aquí también marcará una influencia benéfica la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad o obra maestra del patrimonio tangible de la humanidad a la fiesta del carnaval, o a la fiesta de la Candelaria, o al carnaval de Oruro. Consideramos que ha habido esta tardanza precisamente por esa falta de comprensión de esta proyección internacional de Urcupiña, tomando en cuenta que además en la década del 90 y también el 2000, Urcupiña estaba viviendo su mayor apogeo y por lo tanto era ya comprensible y además atingía ya esta declaratoria. Han tenido que pasar tantos años por esta falta de comprensión, de compromiso y además yo creo en el fondo de proyección misma de la fiesta de Urcupiña. No hemos sabido los quillacolleños, ahí me incluyo yo, comprender en su verdadera dimensión el fenómeno de Urcupiña. Y será recién a partir del 2001 para adelante, que Urcupiña va a alcanzar otros ribetes, va a alcanzar otra dimensión y además el propósito y su proyección internacional se iba dando ya de manera natural. Entonces hacía falta, a mi juicio, tal vez una institucionalización de la fiesta, precisamente para evitar algunos elementos que ya se estaban incorporando y estaban afectando a la fiesta de Urcupiña. Por otra parte, además, quería decirte que Urcupiña es una de las pocas fiestas del país que está muy bien investigada. Por ejemplo, este libro que voy a mostrarte, Urcupiña, Folclore y Cultura, es del año 1985, cuando ya se va vislumbrando la importancia y la proyección especialmente de la faceta folclórica. Este otro libro que viene que es de 1987 es una especie de guía para conocer Cochabamba y particularmente Urcupiña, y cuyo autor es un extinto periodista, Alfredo Medrano, quien también nos va a plantear que más allá de la propia fiesta y su contenido, había otros elementos complementarios que no estaban siendo aprovechados para que Urcupiña no solamente redunde en el tema espiritual, en el tema folclórico, sino también en el aspecto turístico y económico. Y luego habrá otros investigadores, como Rafael Pereira Altezana, que falleció hace muy poco, que comenzará con la investigación histórica y además ya con la interpretación de carácter sociológico, antropológico, a todo este fenómeno festivo denominado Urcupiña. Luego también habrá muchos otros escritores, investigadores de diversas profesiones, especialmente sociólogos, folcloristas, que también harán su interpretación a la fiesta de Urcupiña. Nuestro inefable escritor nacional, Néstor Taboada Terán, también contribuirá a una mejor comprensión de Urcupiña. Y me correspondió a mí, junto a Wilson García Mérida, otro periodista y escritor, escribir uno de los libros que es considerado tal vez una especie de resumen, de una antología de todos estos trabajos e interpretaciones de Urcupiña,
y será la base precisamente para que Urcupiña sea comprendida en otra dimensión y también en otra proyección. En este libro nosotros ya, por ejemplo, planteábamos junto con Wilson eh, la necesidad de que Urcupiña sea declarada Patrimonio de la Humanidad. No teníamos todavía con precisión el denominativo, puesto que recién en el mundo entero se iban reconociendo los patrimonios universales, pero nos atrevimos en ese momento a tratar de contribuir en la parte, por ejemplo, precolonial de la fiesta de Urcupiña, pero también en algo que en ese momento ya se estaba gestando, es decir, una fiesta altamente mediática a través precisamente de las nuevas tecnologías, como por ejemplo el Internet, y Urcupiña se iba convirtiendo en una fiesta altamente mediática, como se señalaba. Y por ejemplo, en ese artículo nosotros planteábamos que, mira, lo que decíamos, no sé si de modo premonitorio, decíamos que la fiesta en otra dimensión de la realidad virtual, que bien podrían contribuir a la generación de una corriente de opinión que posibilite la nominación de patrimonio natural e intangible de la humanidad a la fiesta de Urcupiña. Y decíamos además, el desafío está planteado. Este es un libro del año 2001 que se llama Historia del Milagro, que es un esfuerzo por resumir todos los esfuerzos de investigación que hasta ese momento se había hecho. Pero no se quedó allí. Por ejemplo, en la Argentina será Marta Giorgis, una antropóloga famosa, que hará una investigación con el título sugerente de la Virgen Prestamista, la fiesta de la Virgen de Urcupiña en el boliviano Gran Córdoba. Y ahí, por ejemplo, ella va alertándonos de que la fiesta de Urcupiña ya no era un fenómeno boliviano, sino poco a poco se estaba convirtiendo en un fenómeno festivo internacional. Y habrá un sacerdote que forma parte del grupo de la parroquia de Quillacollo, del equipo sacerdotal, de nombre Alfredo Ramos Félix, que hará todo un esfuerzo sistemático, o de sistematización, mejor dicho, de la investigación de Urcupiña, con un nombre muy esperanzador. Urcupiña, una luz de esperanza, es el libro, que es precisamente una sistematización de lo que es el fenómeno de Urcupiña. Pero mucho más antes, para comprender la parte colonial, o de la época colonial, habrá una contribución de Raimundo Grigoriou, un abogado especialista en temas religiosos, que nos presentará este libro, Datos, Apuntes y Referencias para una historia de la Arquidiócesis de Cochabamba, donde hace una historiación de todas las parroquias del Valle Cochabambino, y particularmente de Quillacollo, y es en este libro que nos precisará que la data antigua de Urcupiña se remonta precisamente a las postrimerías del siglo XVII, cuando la fiesta de Urcupiña ya era celebrado con fasto y fundamentalmente con presencia mayoritaria indígena, y además con un concepto que posteriormente será investigado por un sociólogo y historiador cochabambino, que lo denominará la mitad religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que los protagonistas indígenas que llegaban a Quillacollo a adorar a la Virgen de Urcupiña, a rendirle su pleitesía, eran precisamente campesinos que venían bajo las recomendaciones, la autorización de su comunidad. Y creo que aquí, en términos de sociología religiosa, y vamos a utilizar un poco el concepto de Max Weber para señalar que aquí se da una especie de compensación religiosa. Es decir, los indígenas que eran expoliados en el sistema hacendal venían a la mamita de Urcupiña en estas fechas precisamente a pedir que cese
los castigos, que cese el sufrimiento, la explotación, la expoliación feudal, y será a través de esta tradición de bailar, de danzar, de enajenarse con alcohol durante varios días, y además atronando la plaza principal de Quillacollo, que pedirán precisamente el cese, el fin de tanta explotación del hombre por el hombre, y particularmente en este caso del indígena. Eh, este, este elemento está precisamente en las investigaciones que te estoy señalando. Luego habrá otras contribuciones, por ejemplo, este libro es un libro cuya contribución es de una empresa, Tigo, no está haciendo publicidad por si acaso, pero sí desde el Paraguay deciden sumarse a este proyecto de hacer Urcupiña Patrimonio de la Humanidad. Y así hay varias investigaciones. Y me correspondió a mí hacer muchos trabajos cuando trabajaba en el periódico Los Tiempos. Será el periódico Los Tiempos que también va a abrir sus páginas casi todos los años a interpretar, a dar cobertura, pero amplísima, a la fiesta de Urcupiña. Por eso que en determinado momento habíamos señalado que una de las características de la fiesta de Urcupiña era su carácter altamente mediático, ¿no? Y que además, a partir del 2000, van a ser parte de este nuevo sistema de comunicación de información a través de el Internet, las redes sociales, y ahora, como tú verás, Urcupiña, prácticamente si tú entras a las páginas o a las plataformas que tenemos actualmente, vamos a encontrar, pero más de 100 videos, y al mismo tiempo también vamos a encontrar documentales, pero de todas partes del mundo. Es impresionante, desde Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia, España, Brasil, Chile. Por ejemplo, ahora la moda se está poniendo en Chile, en Calama, con la fiesta de Urcupiña, ni qué decir de Buenos Aires y particularmente Salta y Jujuy. Un fenómeno que estamos viendo demasiado nuevo desde hace unos 5 años, un poquito más tal vez, como la presencia, pero masiva, en la plaza principal y durante la fiesta, la misa de fiesta, que es el 15 de agosto, de devotos que llegan desde Salta y Jujuy, y que son prácticamente la mayoría. Y esto obviamente nos va a permitir a los quillacolleños y a los cochabambinos plantearnos varios desafíos. Y creo que el desafío mayor es precisamente lograr que Urcupiña sea declarado o declarada Patrimonio de la Humanidad, y creo que esto va a ayudar a transformar Quillacollo, va a ayudar a transformar Cochabamba, va a ayudar a proyectar nuestro país en temas de patrimonio, pero al mismo tiempo también va a hacer que en los niveles que ya te he señalado en otros países, también nos ayude a consolidar una fiesta no solamente altamente mediática, sino una fiesta con una gran proyección internacional. Y creo que lo que le hace falta ahora es precisamente consolidar esta declaratoria de patrimonio del mundo. Muy bien, Walter. Importantes las precisiones que hacen. Y sabes que hay un punto que es troncal en esto, tal vez. Muchas veces se vincula el proceso declaratorio de este tipo de expresiones al ámbito de la danza, ¿no? Y tú has señalado claramente que acá uno de los pilares centrales es, y vaya coincidencia, es la piedra, ¿no? Entonces, tal vez hay que enfatizar eso, ¿no? Porque muchas veces se tiende a reducir, digamos, el alcance de la fiesta a los días de lo que es la expresión de danzas, las entradas que existen. Y en este caso se está resaltando que uno de los elementos va a ser la piedra, pero también hay otra cosa que también llama mucho la atención, es el hecho de ver qué es lo que ha sucedido con estas expresiones tal vez de índole indígena
que han ido perdiendo fuerza a partir del 52, como tú señalabas. Así es. ¿Qué sucede con esas expresiones hoy por hoy? ¿Se han mantenido, se han perdido? ¿Cómo se está enfocando y viendo ello? Bien, algo importante, en este momento, querido hermano, tengo en mis manos eh, precisamente el formulario de la UNESCO. Y en el formulario de la UNESCO nos plantean precisamente identificar algunos hechos que tal vez por el paso del tiempo han ido siendo delegados y qué es lo que debemos hacer, por ejemplo, con estos elementos muy importantes. Y nos plantean, por ejemplo, la elaboración de las medidas de salvaguardia. En el caso, por ejemplo, de los primigenios participantes y protagonistas de la fiesta de Urcupiña, como han sido los indígenas, no solamente de Quillacollo, sino de los alrededores. Es decir, estamos hablando de la provincia, por ejemplo, de Ayopaya y sus municipios de Cocapata, Morochata, o de la provincia de Capinota, con sus municipios también, Santibáñez, que está detrás precisamente del Calvario de Urcupiña, o finalmente también de la provincia de Tapacarí, que es una de las provincias más antiquísimas que tiene nuestro país, porque nace con la República, que tendrá también sus municipios y además comunidades rurales. Estas comunidades rurales venían, pero con mucha fe, con mucha devoción, en eso que te había señalado, en esa categoría sociológica de compensación religiosa, es decir, ellos venían a Quillacollo prácticamente a quejarse, a pedirle a la Virgencita de Urcupiña que interceda por ellos ante tanto maltrato, abuso, explotación del sistema feudal. Y ellos lo harán no solamente con ruegos, con plegarias, sino vendrán a cantarle con sus instrumentos, con sus danzas, y durante una semana, día y noche, atronarán con su música, con sus lamentos, pero con su esperanza de que algún momento cese este sistema de explotación. Entonces verán en la Virgen de Urcupiña una especie de salvación a tanto sufrimiento. Entonces, allí, si tú te das cuenta, estamos hablando de temas no solamente de carácter religioso, de carácter espiritual, sino estamos hablando de un sistema oprobioso de explotación que a partir precisamente de la intercesión de la mamita de Urcupiña, en quien se identifican además los indígenas, van a precisamente solicitar el fin de este sistema de explotación. Y ellos, obviamente, que hacen su pedido a través de la danza, a través de la enajenación lúdica, porque habrá juegos de por medio, pero también al mismo tiempo libación de bebidas alcohólicas en una forma, si tú quieres, de evadir, de eludir tanto sufrimiento, tanta explotación. Y esto va a culminar ya, digamos, en el orden político, el año 1952, con la reforma agraria, con el fin del sistema hacendal, pero al mismo tiempo veremos también que el indígena sigue participando en una forma de agradecer por el fin de la explotación a la Virgencita de Urcupiña. Seguirán llegando. Pero también veremos la participación, la incorporación de la sociedad urbana quillacolleña y cochabambina a la fiesta de Urcupiña. ¿Por qué? Porque hasta a partir de ese momento ya los milagros de la Virgen de Urcupiña se van convirtiendo y popularizando en todos los estratos sociales. Y hay muchos testimonios en ese sentido que hemos podido recoger que alcanzarían incluso para más de 3 libros, solamente testimonios de fe, de varios aspectos que no solamente van a tocar al indígena o al hombre de la ciudad o a la clase media o al artesano. Y además creemos aquí que Urcupiña se va convirtiendo al margen
de una fiesta integradora, por eso el nombre, por ejemplo, de festividad, o mejor dicho, la fiesta de la integración nacional, sino que también va a democratizar, si vale el término, los milagros, porque todos, absolutamente todos, recibirán la gracia divina de la Virgen de Urcupiña. Entonces, creo que el contenido mayor, el símbolo mayor de la fiesta de Urcupiña tiene un carácter espiritual, tiene un carácter religioso, pero también tiene un carácter folclórico, cultural, de reivindicación cultural, y hay además un espacio absolutamente para todos. El calendario o el programa festivo de Urcupiña comienza, por ejemplo, con la fiesta de Corpus Christi, cuando las fraternidades folclóricas y los danzantes van a hacerle una promesa a la mamita de Urcupiña de bailar durante 3 años en la fraternidad de su predilección, ¿no? Y luego vendrán otros ensayos o promesas que también se llaman, que se da también en el Carnaval de Oruro, también el Gran Poder, pero en el caso de Urcupiña es un ritual muy, pero muy solemne el que hace el danzante, el devoto, ante la mamita de Urcupiña, de bailar por ella, pidiendo salud, pidiendo profesión, pidiendo, bueno, varios milagros que solo uno lo hace de manera íntima, frente a frente con la mamita de Urcupiña. Y luego vendrá el programa ya en el mes de agosto. Tendremos la peregrinación de las advocaciones marianas. Todas las imágenes marianas estarán en Quillacollo, más de 50 imágenes marianas de todo el mundo. Y luego también el 13 de agosto comenzará con la entrada autóctona, que es ese espacio dedicado precisamente a los protagonistas principales o primigenios originarios de la fiesta de Urcupiña, como son precisamente las comunidades campesinas o indígenas. Y el 14 será la entrada folclórica, donde es el joven, el protagonista que monopoliza con su presencia, con su fuerza, con su fe, la fiesta de Urcupiña en esta faceta folclórica. Y el 15 de agosto será un día consagrado a la fe y a la devoción, a partir precisamente de esta misa que ya te había señalado, porque ese día en el Santoral Católico está reconocido como la Asunción de la Virgen María a los cielos, y en un principio la fiesta de Urcupiña no era conocida como fiesta de Urcupiña, sino como la fiesta de la Asunta, ¿no? La mamita de la Asunta. Entonces, luego vendrá recién cerrando tal vez el círculo o este círculo ritual, la peregrinación desde Cochabamba hasta el Calvario de Urcupiña y la extracción o el ritual de la piedra. Y finalmente cerrará este ciclo ritual las alacitas de Urcupiña, que no tienen nada que ver con las alacitas de La Paz. En eso yo quiero ser enfático y aclarar. Las alacitas de Urcupiña es una alacita que representa la abundancia de la alimentación en el hogar. Serán las canastitas, la canasta familiar, la que va a ser el símbolo principal, lleno de verduras, de alimentos y además gastronomía y también masitas en miniatura. Pero este último tiempo, para mí no es nada malo, creo que es parte de una evolución natural que se va a ir dando. Se nota ya la presencia o la proyección de las alacitas de La Paz en la fiesta de Urcupiña, porque vendrán esos elementos propios del Equeco, como protagonista principal de las alacitas de La Paz, los elementos para la construcción, los títulos profesionales, en fin, y otros elementos interesantes y propios de las alacitas de La Paz, que ahora conviven y se están amalgamando, si vale el término, con las alacitas de Urcupiña. Eso no está malo, a mí me parece que debería tarde o temprano darse este encuentro cultural, este encuentro tradicional, este encuentro lúdico, incluso porque habrá juegos, habrá billetes de ficción, en fin, todo ello. Entonces,
Urcupiña se diferencia del Carnaval de Oruro y del Gran Poder porque tiene estos elementos que estoy señalándote. Además, en el Carnaval de Oruro y en el Gran Poder, los protagonistas principales, los que asumen, si tú quieres, el monopolio de ambas fiestas, son las fraternidades folclóricas. Bien, muy importante estas distinciones que haces. Realmente creo que es clave hacer estas precisiones para evitar confusiones a futuro, ¿no? Porque normalmente las personas no van a entrar al detalle de conocer, por ejemplo, cuáles han sido los argumentos que se han inscrito en el formulario y todo aquello, y estas explicaciones ayudan un poco a comprender estos detalles. Me voy a ir al Facebook, han llegado algunos comentarios que te los voy a leer, compartir para que tal vez tú también puedas dar alguna respuesta a lo que nos está llegando. Nos escribe nuestro amigo Emilio Murillo, que le mandamos saludos. Él dice, la danza del Salai es afiliada y entró por primera vez el año de 1987 a FUBU. Ahora es patrimonio al Salai Cochabambino, Ley 801, y Patrimonio Boliviano, Ley 1982. Pregunto, dice, ¿por qué no se difunden las danzas patrimoniales en esta festividad? Inclusive son ignoradas como tal, que inclusive pasan desapercibidas. Una tarea para este comité debería de ser el de resaltar toda danza patrimonial, más aún cuando es la única como patrimonio cochabambino. Esta pregunta a mí me parece muy interesante, Walter, porque esto justamente nos permite entrar a esta disquisición. ¿Cuáles son las razones que se entra a postular, en este caso, la festividad? Y como tú bien señalas y reiteras, uno de los planes es la pierna. Entonces, ¿qué posición, cómo se asume el tema de las danzas, como aquí nos está planteando Emilio? ¿Y qué pasa con danzas que, como en este caso, vuelvo al ejemplo de Emilio, dice que son propiamente tal vez cochabambinas, y con otras danzas que no lo son? Has mencionado incluso una diablada que se fundó antes, hace muchos años atrás, pero ¿cómo se proyecta, cómo se engarza el tema de la danza con el ritual que es a la Virgen de Urcupiña? Bien, yo he encontrado una peculiaridad, si vale el término, por ejemplo, en el Carnaval de Oruro y también en el Gran Poder. Por ejemplo, cuando hablamos del Carnaval de Oruro, inmediatamente nos aparece en la mente la diablada. Es la diablada la que va a simbolizar, va a caracterizar a precisamente esta hermosa tradición del Carnaval de Oruro. Cuando hablamos del Gran Poder, inmediatamente en nuestra cabeza va a estar la morenada. Y el protagonista o la protagonista principal será la chola paceña. Pero cuando hablamos de Urcupiña en términos folclóricos, vamos a ver qué es el caporal, los caporales y los jóvenes. Y los jóvenes guapos, las mujeres hermosas, sin disquisiciones de ninguna naturaleza, ni obviamente de ninguna caracterización especial, sino vamos a ver que el protagonismo mayor en el caso de Urcupiña serán los jóvenes. Son los jóvenes los que se apropian de la fiesta de Urcupiña en su faceta folclórica. Ahora, el Salai efectivamente es una de las danzas que ha pegado, pero con demasiada fuerza. Si podemos decir algo con absoluta precisión, convicción y convencimiento, es que tanto los caporales, la danza de los caporales de Cochabamba o de Urcupiña, más el Salai, son las danzas que más se han afianzado y proyectado hasta nacional e internacionalmente. Por ejemplo, me sorprendió mucho cuando estaba preparando esta charla, este conversatorio, que en Calama, en la fiesta de Urcupiña en Calama, en Chile, algo importante está sucediendo. Por ejemplo, hay Caporales San Simón, filial Calama, Caporales San Simón, filial Sao Paulo, Caporales San Simón, filial Estados Unidos, España, en fin. Pero también desde hace 2-3 años que hay ya filiales de Salai en España, en Brasil,
en Calama, en Chile, ¿verdad? En la Argentina y también en los Estados Unidos. Es una danza tan alegre, es una danza tan bayuna, es una danza tan cochabambina que representa precisamente esa picardía natural y esa destreza y habilidad que tiene la cochabambina y el cochabambino para danzar. Es una danza que realmente alegra demasiado y no solamente en el valle o en el altiplano, sino también en el oriente y fuera de nuestro país. Por eso, cuando te decía, en el formulario nos plantean las medidas de salvaguardia y en las medidas de salvaguardia estamos planteando precisamente que en la faceta religiosa se cuiden algunos aspectos, en la faceta cultural y folclórica también, y fundamentalmente en el tema folclórico estamos planteando que algunas danzas que están desapareciendo por la irrupción precisamente de las danzas urbanas, con participación masiva de los jóvenes. Por ejemplo, los incas, por ejemplo, los turisicuris, por ejemplo, los tincus, potolos, en fin, que poco a poco, que en su momento fueron danzas de gran prestigio, de gran participación, se están reduciendo. Tuve la oportunidad de conversar con el presidente de la Asociación de Fraternidades Folclóricas Virgen de Urcupiña, don René Valdés, y le expliqué de esta preocupación y de este riesgo. Creo que la persona que nos pregunta esto que tú acabas de leer y estoy tratando de responder, debe estar, pero inscrito en esta lista de salvaguardia. Debemos, creo, ayudar a consolidar, proteger y preservar y además proyectar estas danzas. Y es más, y ayudar a recuperar a las otras danzas. No al estilo de los incas que aparecieron en el carnaval, mejor dicho, en la fiesta del gran poder, que puede ser un fenómeno fugaz por la parte mediática, sino que debe ser, a mi juicio, desde las asociaciones de fraternidades folclóricas, plantearse la reivindicación de las danzas, el fortalecimiento de esas danzas nativas que van desapareciendo porque los jóvenes ya no quieren participar y son las personas mayores. Creo que en esta lista de salvaguarda debemos plantearnos también la preservación, la protección y fundamentalmente también el fortalecimiento, y esto es precisamente a través de la participación también del Estado, del Ministerio de Cultura, para poder ayudar a que estas danzas no desaparezcan. Y este es un fenómeno no solamente o un riesgo en Urcupiña, mi querido hermano, sino también en el Carnaval de Oruro y en todas las otras manifestaciones festivas que tenemos en nuestro país. Excelente. Esta es una aclaración oportuna, Walter. Y bueno, nos escriben también de Calama, nuestro amigo Pablo Antonio Monge, que también le mandamos saludos, ha estado hace un tiempo atrás participando en nuestro espacio. Nos dice, saludos desde Calama, Chile, en donde hace más de 40 años se celebra la fiesta de Urcupiña, iniciada por las familias y comerciantes bolivianos residentes, y hasta nuestros días es una festividad creciente, con valorización de su origen boliviano. Añade también Pablo, antiguamente se llamaba en Quillacollo a la fiesta de Urcupiña como fiesta de la Mamita Asunta, ya que en su origen la imagen de la Virgen no llevaba al niño Dios. Existen fotos muy antiguas de eso, hermosas imágenes de la Virgen con rasgos indígenas. Y también, si continúa Pablo, dice, recordar que el Cerro de Cota, lugar de la aparición, es un centro ceremonial pre-incaico, tan importante como las cocas de Cotapaxi, ¿no? Entonces, ese es el apunte que señala justamente nuestro amigo Pablo, que es muy conocedor de cómo se va desarrollando, por ejemplo, en Calama la festividad, ¿no? Así es. Y me voy a otro comentario también que ha llegado nuevamente de Emilio, que señala la fiesta religiosa más concurrida y una de las antiguas que venían de La Paz con morenadas y de Oruro con la diablada auténtica. Era y es para el abuelito de San Joaquín, ¿no? Entonces, esos son los comentarios que nos están llegando. No sé si tienes algún apunte que realizar ahí, Walter. Sí, lo que te decía, creo que Urcupiña
no para de globalizarse. Es una de las fiestas más globalizadas. Quizá, y en esto hablamos con David Aruquipa, a quien yo respeto y quiero mucho por su sacrificio, su trabajo en el tema del gran poder, junto con otros devotos del gran poder. Yo destaco mucho ese sacrificio, pero sin embargo le hice notar un aspecto que creo que nos diferencia de Urcupiña. Yo soy enemigo de absurdos, de esos absurdos regionalismos, o finalmente también de estas disputas innecesarias en cuál de las festividades es la más concurrida o tal vez hasta la más milagrosa, porque se llega incluso a esos extremos. Yo considero de que estas festividades en nuestro país forman parte de la fe, de la devoción, de la tradición, de las costumbres, porque el pueblo sufrido, el pueblo trabajador, los artesanos, en fin, requieren pues de espacios que les permitan solazarse, pero al mismo tiempo expresar su plena y absoluta libertad, incluso religiosa. Y en este sentido vemos que hay un protagonismo muy grande, particularmente de esos sectores protagonistas del trabajo, en fin, en la fiesta. ¿Qué les decía yo a David Aruquipa y también a los amigos de Oruro? Les decía que eh, el carnaval de Oruro, por ejemplo, no se celebra en otra parte que no sea en Oruro. Por ejemplo, no hay carnaval de Oruro, o sea, una réplica, me refiero, del carnaval de Oruro en Cochabamba, en La Paz o en Santa Cruz. Sí, en Oruro. Y Oruro es el carnaval de Oruro, o el carnaval, claro, de la mamita de la Candelaria. Y lo mismo sucede con el Gran Poder. El Gran Poder está encerrado en la hollada de la ciudad paceña y no tiene una proyección ni a Oruro, ni a Cochabamba, ni a Santa Cruz, mucho menos en el extranjero. Pero Urcupiña sí tiene una facilidad, pero demasiado grande, de proyectarse internacionalmente. ¿Y por qué? Porque aquí vamos a encontrar desde hace 20 años, o tal vez un poco más, el fenómeno de la migración, de una migración demasiado grande de todos los departamentos, y asumen el papel integrador precisamente a la mamita de Urcupiña. Creo yo que el migrante cochabambino o el migrante boliviano se va precisamente en su EPI o en su maleta o en su bolsa, qué sé yo, se va con la imagen de la Virgen de Urcupiña, a quien la consideran la patrona de la integración nacional. Además, ha habido ese reconocimiento de las autoridades estatales para que Urcupiña sea declarada en una sesión del Parlamento Nacional en la década del 80, a finales del 80, precisamente como patrimonio, mejor dicho, como patrona de la integración nacional. Entonces, cuando viajan a Italia, cuando viajan a España o a los Estados Unidos, se llevan una imagen de la Virgen de Urcupiña. Y es Urcupiña que va a jugar nuevamente ese papel integrador, ese papel religioso, espiritual, milagroso, si vale el término, de unir a nuestro Estado plurinacional fuera de nuestras fronteras. Y es en estos países que Urcupiña va a integrar a cambas, collas, chapacos, pero también a fieles devotos de otros países de Latinoamérica. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en España, este último agosto se llevó a cabo la entrada en Soria y también en Madrid, y participaban ecuatorianos, colombianos, mexicanos, en una integración de carácter latinoamericana y, por qué no decir, iberoamericana. Entonces, esta es quizá la característica, la diferencia esencial, fundamental, sin dañar absolutamente para nada a la fuerza, a la fortaleza, al vigor, a la proyección también que tienen las otras manifestaciones religiosas, culturales que tiene nuestro país. Pero creo que esto que he señalado es esa característica que va a marcar precisamente ese carácter de integración
plurinacional de la fiesta de Urcupiña. Por lo tanto, me parece que el crecimiento y la proyección de Urcupiña va a ser mucho más todavía cuando la UNESCO, las Naciones Unidas, reconozcan a Urcupiña como patrimonio de la humanidad. Y yo estoy muy convencido y esperanzado de que cuando Urcupiña sea declarado patrimonio de la humanidad, la historia de Quillacollo, la historia de Cochabamba y de nuestro propio país y de los migrantes bolivianos fuera de nuestro país van a cambiar. Y van a cambiar por esta fuerza telúrica tan grande que tiene su fiel expresión en la mamita de Urcupiña. Creo que en términos religiosos, en términos espirituales y culturales, Urcupiña es reconocida precisamente como esa imagen que integra al boliviano dentro y fuera de nuestras fronteras. Bien, bueno, pero ahí un tema que siempre va a ser, digamos, controversial es el tema de las danzas, ¿no? Porque hay una discusión muchas veces respecto a el origen de las danzas según el lugar donde se van a representar. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación en este proceso? Y incluso, mira, ya esto nos ayuda a hacer una perspectiva comparada. Sufrimos este problema con Perú, ¿no? Con Perú, que es una fiesta de la Candelaria, justamente. Entonces, desde la experiencia, desde cómo están ustedes encarando la redacción del formulario, cómo avisoran o cómo han analizado el tema del origen de las danzas y su vinculación con las fiestas y las advocaciones. Bueno, en el caso de Urcupiña, querido compañero, lo que hemos tratado de hacer es precisamente no fragmentar el conjunto ceremonial y a los protagonistas de la fiesta de Urcupiña. Y además que la característica de Urcupiña no es eminentemente, o sea, el protagonismo no es el folclore 100%. Para mí, Urcupiña tiene una alta carga de espiritualidad y los elementos complementarios son precisamente la faceta folclórica y los otros elementos como las alacitas, la entrada autóctona, la peregrinación de las advocaciones marianas. Pero el común denominador, el factor de movilización y peregrinación es la imagen de Urcupiña. Y es en torno precisamente a esta imagen que se van a dar de manera complementaria estas otras facetas, especialmente la faceta folclórica. Y cuando tú me preguntas ello, la propia UNESCO nos plantea dos situaciones. Hay danzas que son exclusivamente de nuestro país y hay danzas que forman parte de otros países como instrumentos musicales. Por ejemplo, en este momento, si postuláramos el charango como originario de nuestro país, seguramente que vamos a encontrar un conflicto con el Perú y con Chile, porque también hay el charango. Por mucho que nosotros intentemos demostrar históricamente de que el charango es originario de nuestro país, ellos van a plantear también esa situación. O lo que está sucediendo con el Perú, con quienes tenemos disputas permanentes, o también con Chile, ¿no? De las danzas. Por ello yo creo que hay que tener mucho cuidado al momento de postular uno de estos elementos patrimoniales que tiene nuestro país. Por ejemplo, la diablada ya es motivo de controversia o de polémica con el Perú, especialmente con Puno, con la Virgen de la Candelaria, o otras danzas, lo mismo con Chile, incluso hasta con la Argentina. Pero en ese caso, la UNESCO ha tomado previsiones y nos plantea de que cuando hay un elemento patrimonial que involucra a otros países, estos países deben postular de manera integradora esta danza o un instrumento musical. Entonces, ahí debemos nosotros tener demasiado cuidado en no ampliarnos demasiado en nuestras propuestas. Por ello, yo vuelvo a insistir, querido hermano, que vamos a
postular o estamos postulando como elemento de la festividad de la Virgen de Urcupiña a la fiesta de Urcupiña en su totalidad. No podemos fragmentar, no podemos decir solamente la parte religiosa, porque además la UNESCO nos observaría, tú sabes eso. Y no solamente podemos decir la fiesta de Urcupiña y los caporales, no. Y tampoco podemos decir las alacitas, o simple y llanamente decir la piedra, tampoco. Porque no te olvides que la piedra es un producto no renovable. Es decir, tarde o temprano la piedra va a terminarse. Es más, son 20.000 toneladas, sí, 20.000 toneladas que anualmente se llevan al país y fuera de nuestro país. Y ese cerro, el cerro de Cota, el Calvario de Cota, más los otros elementos como la laguna de Cotapaxi, las colcas de Cotapaxi y otros, lamentablemente ya están en un proceso de degradación ambiental. Y creo que ahí sí, en la lista de salvaguardia, tenemos que tener el profundo cuidado, mucho cuidado, en decir qué es lo que va a suceder de aquí a unos 10 o 20 años con el Calvario de Urcupiña y con la práctica, con la tradición, con la costumbre de extraer la piedra que simboliza todo para el devoto y el peregrino o el feligrés. Entonces, en la lista de las medidas de salvaguardia nos permitirá precisamente proteger, cuidar, preservar estos elementos característicos de cada una de las fiestas. Y en este caso, me parece que algunas danzas que forman parte, digamos, de un territorio que tiene características similares, como por ejemplo la morenada, o en este caso la diablada, o instrumentos como te había explicado el charango, y otras danzas que son disputadas permanentemente por el Perú, ¿no? Y creo que ahí, en algunos casos, deberemos recurrir prácticamente a inscribir ambos países o los 3 países que están involucrados en este tema, pero en el caso, digamos, de que tenemos históricamente comprobada de que son nuestras danzas, que forman parte de la tradición, que forman parte de las costumbres de nuestra historia, pues habrá que defender. Sin duda es así, ¿no? En los casos de la diablada, la morenada, Sí. claramente la posición es que mantenemos es que es una danza que se ha originado en Bolivia con sus diferentes matices que siempre los venimos mencionando, pero es sin duda algo que hay que ir solucionando con la UNESCO, ¿no? Porque se han ido generando tensiones y la idea es de que más bien esto se aminore, digamos, en posibles nuevas declaratorias, como es el caso de la fiesta de Urcupiña. Y ahí hay una cosa que tú has tocado central que hay que señalar. Eh, si la piedra es uno de los elementos fundamentales de la fiesta, curiosamente, parte de la ritualidad de extraer la piedra puede acabar siendo la que atente contra una de las esencialidades, como tú dices, ¿no? Porque va a llegar un momento donde probablemente ya no haya piedra que sacar o sino ya esté en un estado tal vez poco conservado, que no permita hacer esta ritualidad. Entonces, no sé si tú nos has dicho que se va a introducir como una medida de salvaguarda, pero no sé si en específico se ha pensado ya en alguna alternativa de cara a ir protegiendo esta parte patrimonial, esta parte material de la fiesta. Mira, hermano, me estás planteando como si fueras parte ya del jurado de la UNESCO y me alegra mucho, porque va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil explicar algunas cosas. Y además, David Aruquipa, con la experiencia que tiene, me dijo, mejor hablar desde un principio la verdad de lo que está sucediendo, es decir, de los aspectos que podrían cambiar la esencia de una fiesta, en este caso de Urcupiña, y en este caso muy particular de la extracción o el ritual de extraer la piedra de Urcupiña. Creo que debemos dejar, y esto a través ya de una campaña demasiado grande, porque cuando vamos a ser declarados Patrimonio de la Humanidad, estamos no solamente consolidando
un fenómeno festivo, cultural, religioso, económico de gran importancia, sino que estamos prácticamente ofrendando, si vale el término, al mundo entero este patrimonio, porque será ya un patrimonio del mundo, no será solamente un patrimonio de Quillacollo, de Cochabamba o de nuestro país, sino del mundo. Y también es el mundo, a través de la UNESCO, que nos ayudarán a través de la Convención también de salvaguardia del patrimonio de la humanidad, que nos ayudarán precisamente a preservar. Y creo que en las medidas de salvaguardia debemos todos los protagonistas de la fiesta de Urcupiña, primero en Quillacollo, luego en Cochabamba y también en el país, a través de normas internas, por ejemplo, el Comité Interinstitucional, que está reconocido por una ley de nuestro país, deberá también tomar decisiones y deberá asumir acciones. Por ejemplo, ¿qué dice esta ley? La ley número 2536 del 2003, que declara Patrimonio Cultural de Bolivia, que dice: declárese Patrimonio Cultural de Bolivia la festividad religiosa de la Virgen de Nuestra Señora de Urcupiña, que se celebra el 15 de agosto en la ciudad de Quillacollo, con el objeto de preservar las tradiciones, costumbres, folclore y el espíritu religioso. El artículo 2 dice: confórmese una comisión interinstitucional para la organización y promoción de la festividad religiosa de la Virgen Nuestra Señora de Urcupiña, con la participación de representantes de la prefectura de ese momento, Alcaldía Municipal de Quillacollo, Instituto Boliviano de Turismo, que ya no existe, Asociación de Conjuntos y Fraternidades Folclóricas y la Iglesia Católica. Y finalmente dice el artículo 3, el Poder Ejecutivo queda encargado de tramitar y obtener recursos financieros nacionales e internacionales para promover e incentivar el turismo, el espíritu religioso y las costumbres de la festividad religiosa Nuestra Señora de Urcupiña. Esto ha sido declarado, sí, esta ley es de la ley 2536 del 24 de octubre, dentro de poquito vamos a cumplir, a ver, 2003 al 2022, ¿cuántos años serían? 18. Del 2003 al 2022. Entonces, esta ley ha sido promulgada por el expresidente Carlos de Mesa, ¿no?, que declara precisamente Patrimonio Cultural de Bolivia la festividad religiosa de la Virgen Nuestra Señora de Urcupiña. Bueno, al recordarte esta ley y su vigencia, te estoy planteando de que este comité interinstitucional deberá dotarse de los mecanismos más adecuados y estudiar y analizar con absoluta precisión y responsabilidad sobre el futuro del Calvario de Urcupiña y la práctica o la tradición de la extracción de la piedra. La tradición señala lo siguiente, que cuando tú vas a extraer un pedazo de roca, que simboliza, ya he explicado, deseos espirituales y materiales, una casa, un vehículo, un negocio, una profesión, salud, en fin, todo ello está depositado precisamente en ese pedazo de roca y ese pedazo de piedra que simboliza absolutamente todo para el peregrino, para el feligrés, para el devoto. Y cuando sacan o golpean la piedra, muchos logran extraer una piedra demasiado grande. Y la costumbre, la tradición señala que no debe dejar esa piedra y que debe llevarse esa piedra, por muy grande que sea, a su casa. Y creo que nosotros debemos ingresar ya en una fase de educación, en una fase de una campaña que se le diga al fiel, al devoto, que no importa el tamaño de la piedra, sino el tamaño de su fe, de su devoción, que puede llevarse una pequeña roca, una astilla de piedra, donde esté simbolizado sus máximos deseos, pero no llevarse una roca gigantesca que llegue a pesar, no sé, muchos kilos, con la creencia de que en función al tamaño de esa roca será también el tamaño de los milagros. Creo que debemos darle ya una
un carácter simbólico a la piedra. Llevarse piedras más pequeñas donde estén precisamente depositadas o depositados todos sus anhelos, todos sus deseos espirituales, materiales, de vivienda, de casa, de todo lo que te he señalado. Creo que estas medidas de salvaguarda también deben ir acompañadas de educación, de promoción, de prevención, de protección y fundamentalmente de también cuidar el medio ambiente y evitar la degradación del cerro sagrado, en este caso de Urcupiña. Yo no veo otra opción. Y en ese objetivo, estas instituciones que te he señalado, que están contempladas en la ley nacional que declara Patrimonio Cultural de Bolivia, tienen un rol y una responsabilidad demasiado grande. Por eso es que en algún momento hemos coincidido con los protagonistas de las otras fiestas, como David Arequipa, los compañeros de Oruro, de que debemos proteger y cuidar este patrimonio de la humanidad, porque hemos ofrendado demasiado al mundo, y si no vamos a cumplir esas medidas de salvaguarda, en el caso de Urcupiña estamos a tiempo de decir, bueno, lo dejamos y no queremos que sea patrimonio. Pero creo que la fuerza que engloba o que encierra Urcupiña está para muchos desafíos y precisamente también para muchas comprensiones del devoto y del fiel, o de los fieles de Urcupiña. Es decir, empezar también a cuidar, a proteger ese cerro que en cualquier momento puede acabarse, y eso dependerá mucho precisamente de esto que te he señalado. No es importante el tamaño de la piedra, sino el tamaño de la fe y la devoción que uno deposita, sea una pequeña astilla o una gran roca. Pero ojalá que podamos comprender en su verdadera dimensión. Y que quiero que además se comprenda, cuidado que mañana me la piden, ¿no? Decir, Walter ya no quiere la tradición de la piedra. No, creo que la esencia principal de Urcupiña es la piedra, o la característica, ¿no?, de Urcupiña es la piedra, pero debemos evitar los excesos. Y creo que debemos entrar a esto que te he señalado, es decir, depositar en la piedra mayor espiritualidad que, digamos, el tamaño mismo, el tamaño de la piedra. Súper. Bueno, antes de ya casi cerrar, porque ya estamos prácticamente a medianoche, me gustaría un poquito, Walter, que brevemente nos hagas esas precisiones que ya lo mencionaste de alguna manera, respecto a qué caracteriza el Calvario. Porque ves que la figura del Calvario y de las alacitas como tal son expresiones que hay en diferentes latitudes, ¿no? Las tenemos en Copacabana, las tenemos en Oruro. Entonces hay diferentes festividades que tienen estas figuras, pero ¿cómo explicamos estos dos elementos en la fiesta de Urcupiña y tal vez los rasgos diferentes asemejan a estas otras festividades? Sí, yo creo que el Calvario como palabra, como concepto, es una herencia colonial, particularmente de la Iglesia Católica. Todas las festividades que antes se celebraban durante la colonia comenzaban precisamente con una entrada de carácter folclórica o con participación de danzas, y luego con una procesión de la imagen sagrada. Eso ha sucedido en Potosí, en Sucre y en varios otros departamentos. Y finalmente concluía con el Calvario, que era una especie de acto de penitencia, de ascender hacia el Calvario y cumplir las 2 estaciones. En algunos casos, como por ejemplo en Copacabana, en cada estación se arroja una piedra, ¿verdad? Esa es una tradición en el Calvario. Lo propio, digamos, en la fiesta de la Virgen la Bella en Arani de Cochabamba, tú vas ascendiendo hacia el cerro y vas botando en cada una de las cruces, que son 12, como un acto penitencial y al mismo tiempo como un deseo también, una piedra. Y lo mismo sucede en otras festividades. El Calvario es prácticamente ese acto penitencial
que tiene ese carácter festivo, religioso, ¿no? De purificar, si tú quieres, los excesos que el ser humano habría cometido y liberarse precisamente de algunos pecadillos o pecados. Y en el caso, por ejemplo, del Calvario de Urcupiña, si bien no tenía esa característica en sus inicios, porque, vuelvo a repetirte, la tradición como tal de la extracción de la piedra es a partir del año 1944, no es tan antiguo, no estamos llegando ni siquiera a los 100 años, ¿no? No es, en cambio, digamos, la piedra como un símbolo o como una, interpretando antropológicamente o desde el punto de vista religioso, la piedra siempre va a significar demasiado, ¿no? Por ejemplo, Pedro significa la piedra en la que se consolida precisamente la religión católica, y la piedra como tal es una simbología demasiado grande en términos religiosos, católicos particularmente. Pero en el caso del Calvario de Urcupiña, lo denominamos Calvario porque es así como se ha conocido desde hace muchos años al Cerro de Urcupiña, al Cerro de Cota particularmente, o lo que ahora se dice el Calvario de Urcupiña, o vamos al Calvario, y si se va al Calvario es para no depositar una piedra, sino para extraer una piedra. Y en esa piedra está depositada precisamente todo, y además se da lo que hemos señalado en esa, de la extracción de la piedra, hay elementos sincréticos muy importantes entre las prácticas nativas o andinas y también católicas o coloniales. Porque al momento de sacar, de extraer la piedra, tú obviamente que expresas tus deseos y luego hallarás con cerveza o con chicha a través de un saumero, de un sacerdote andino. Pero al mismo tiempo, después de cumplir con este ritual de carácter andino, tú irás hacia el templete que está en el Calvario de Urcupiña para hacer bendecir las piedras. Y ahí será un sacerdote católico que va a bendecir tus piedras y tus deseos. Entonces, en ese pequeño ritual o círculo que te estoy señalando, te van dando estos elementos sincréticos o simbióticos entre la religión andina y también la religión católica, entre esas dos prácticas, que da una riqueza pero impresionante, y que es la que todos los años las personas de manera consciente o inconsciente lo ejercitan. Por lo tanto, esta es la característica. No estoy señalando que el elemento principal sea la piedra, sino la característica principal de la fiesta de Urcupiña es la piedra, pero el elemento principal es la imagen de la Virgen de Urcupiña, y alrededor de esta sagrada imagen se dan todos los elementos que ya te he descrito, folclóricos o facetas, la faceta folclórica, la faceta lúdica a través de las alacitas. Por ejemplo, también hay un fenómeno económico. Te doy una primicia, o por lo menos te consolido esta indagación que hemos hecho. En los 3 días de fiesta se mueve alrededor de 100 millones de dólares en Urcupiña, y en los momentos de mayor apogeo, en los años de mayor apogeo, hasta 120 millones de dólares. Muy parecido a lo que puede ocurrir en el Gran Poder o también en el Carnaval de Oruro, aunque últimamente, de acuerdo a los datos oficiales del Viceministerio de Turismo, sería el Carnaval de Santa Cruz la que mueve mayor economía, que sobrepasa o llega más o menos a los 150 millones de dólares. Me imagino que por la participación protagónica de tantas cosas, ¿verdad? Y también en segundo lugar estaría el Gran Poder, porque hay todo un circuito musical, de danzas, de prestes, de compadreríos, y además el lujito, el gustito que se da el devoto o el pasante de traerse a artistas internacionales que cuestan muchos recursos económicos. Entonces, vemos que estas fiestas también forman parte de estos deseos que tienen las autoridades del Estado nacional, del Estado nuestro, de reactivar también la economía. Para mí, las fiestas
patronales en cada uno de los departamentos son las que más efectiva y eficazmente reactivan la economía de nuestros departamentos, de nuestros municipios y de nuestro país. Bien, excelente, excelente, Walter. Me voy a leer el último comentario que llegó al Facebook y con eso ya vamos cesando para que ya sean tal vez las palabras de despedida, de cierre, y si también se ha quedado algo en el tintero, ya ahí podamos también mencionarlo. Justamente escribe nuevamente Emilio. Emilio señala, por lo visto, en el formulario de la UNESCO no figura la danza del Salai como patrimonio, pese a ser uno de los afiliados a la Asociación de Urcupiña, ¿no? Entonces, ese es el comentario que nos llega de nuestro amigo Emilio Murillo. Bien, entonces creo que tenemos eso en Face, ya hemos agotado todos los comentarios, nos han escrito de diferentes lugares, desde Calama, de Cochabamba también, y pues han estado también conectados otras personas de otras latitudes que nos están siguiendo y nos van a seguir también más adelante. Entonces, querido Walter, te daría la palabra ya para el cierre de nuestra sesión, si tenemos algo más que acotar o ya directamente nuestras palabras de despedida, por favor. Solamente tal vez para terminar, quiero decirte que la determinación de la UNESCO de declararnos como patrimonio de la humanidad va a ser el corolario de un gran esfuerzo de muchos años, porque Urcupiña ya tiene muchos reconocimientos y muchas declaratorias. Por ejemplo, hay disposiciones de carácter religioso. Urcupiña ha sido declarada como Patrimonio de Quillacollo el año 1975. Luego, área de recogimiento espiritual, a todo lo que significa el templete del Cerro de Cota, el año 1996. El año 1998, el templo de San Ildefonso de Quillacollo, que además es un monumento nacional, ha sido declarado como santuario arquidiocesano, por eso es el santuario de Urcupiña. El año 2002, la imagen sagrada de la Virgen de Urcupiña es entronizada en el altar mayor del templo de San Ildefonso, es decir, ya no sale más de ahí. Y entre las disposiciones del Estado o del gobierno, el año 1992, el templo de San Ildefonso de Quillacollo ha sido declarado como monumento nacional. Luego, el año 2005, todo el Cerro de Cota, donde está el Calvario, ha sido declarado como patrimonio también nacional. El año 1994, mediante una ordenanza municipal, todo el Cerro de Cota ha sido declarado como reserva ecológica y turística. El 2013, mediante una ley departamental, ha sido declarada Urcupiña como patrimonio cultural intangible de Cochabamba. El 2013, mediante una ordenanza municipal, la fiesta de Urcupiña ha sido, o la mamita de Urcupiña es declarada como patrona de Quillacollo y al mismo tiempo patrimonio cultural. El 2003, por ley nacional, patrimonio cultural de Bolivia, y además hay otros reconocimientos como capital del folclore del Valle de Cochabamba el año 1995. Se han cumplido absolutamente todos los requisitos para que la última declaratoria que nos faltaría a la fiesta de Urcupiña es la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a la fiesta de Urcupiña. Estamos en ese propósito, estamos trabajando un equipo de manera desinteresada, de manera decidida, llevada por nuestra fe, nuestra devoción, en mi caso sin percibir absolutamente ni un solo centavo, excepto mi fe y mi devoción y mi agradecimiento a la Virgen de Urcupiña por haberme hecho muchos, pero muchos milagros que me han ayudado en salud, en trabajo, en la familia, en fin. Y creo que esta es la motivación principal también que tienen muchos miembros del comité impulsor. Mira, te cuento esto para cerrar y expresarte mi profunda devoción a la Virgen de Urcupiña. Yo hace pocos días he sido sometido a una operación quirúrgica
Y al momento de sentir ya los efectos de la anestesia, lo único que se me vino a la cabeza era encomendarme a la mamita del Cupiña para que todo salga bien. Y cuando desperté, estaba con vida. Yo atribuyo, en cierta medida, no solo a mi fortaleza, sino también atribuyo a que ha intercedido la mano de la Virgen de Urcupiña, como tantos y tantos testimonios he podido recoger a lo largo de 30 años de investigación permanente que he hecho de Urcupiña, ya sea en mi condición de periodista, en mi condición de activista cultural y en mi condición de hijo de este pueblo que es Quillacollo. Entonces, estoy totalmente convencido de que hay una mano bendita a la que conduce nuestros pasos, sin llegar obviamente a las exageraciones. Yo siento por todo lo que a mí me ha sucedido, que la Virgen de Urcupiña es ese amuleto de la buena suerte que el migrante se lleva fuera de nuestro país, y en el caso de Quillacollo es nuestra mamita grande que nos cuida, nos protege a los quillacolleños, a los hijos de este pueblo y a los hijos de este país dentro y fuera de nuestras fronteras. Gracias, hermano. Bien, la vamos a subir en los siguientes días a YouTube también para que pueda estar a disposición de quienes quieran informarse, conocer más. Agradecemos a quienes van a seguir la transmisión o los que se van a conectar posteriormente. Nada, realmente pues veamos, ¿no? O sea, estamos en curso, la fiesta de la Virgen de Cupiña está en este proceso de postulación ante la UNESCO, seguramente ya vamos a tener novedades, como nos decía Walter, el siguiente año. La comisión que está encargada de esta tarea importante y ya está trabajando en ello. Es un proceso largo, como nos ha venido explicando. Además que la festividad tiene sus propias características, ¿no? Y esto es también algo que hay que resaltar en comparación a otros procesos de declaratoria que hemos tenido, y seguramente esto se va a ver reflejado en el formulario de candidatura. Y finalmente no me queda más que agradecer también esta última participación, Walter, de haber compartido esta parte de tu intimidad respecto al tema devocional que tú tienes, que es un testimonio también de cómo uno es creyente y devoto de la Virgen del Cupiña y cómo hay esa correlación, esa correspondencia, lo cual mueve anualmente a muchas personas y, como también tú has señalado, tiene una irradiación en el plano internacional porque hay varias fiestas de la Virgen del Cupiña vinculadas lógicamente a Bolivia en diferentes latitudes del mundo, ¿no? Esto es algo que realmente vale la pena enfatizar y sacarlo para que también se conozca. E incluso nuestro amigo Pablo, que estaba de este Calama, también ha dado fe de esto, que ya van siendo, creo, más de 40 años que se está celebrando ya la fiesta de Urcupiña con esta vinculación nuevamente boliviana, ¿no? Bueno, entonces cerramos sesión. Nuevamente te quedo agradecido, Walter. Espero que estemos en una futura oportunidad reuniéndonos y también comentando más y contándonos ya las noticias de cómo está avanzando el proceso, probablemente ya cuando ya esté presentado el documento a la UNESCO, cuando ya tengamos los resultados de la sesión de la UNESCO donde hace la evaluación de todos los formularios. Entonces te mando un gran abrazo, te quedo agradecido por todo lo que hemos escuchado el día de hoy, porque ha sido algo que nos ha permitido conocer más sobre una festividad que es central en Bolivia y, volvemos a decir, lo que se está irradiando internacionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la oportunidad y un gusto conocerte. Creo que también esto que ha sucedido entre tú y yo es parte de ese milagro, ¿no? Es la primera vez que nos conocemos y es como si nos conociéramos de muchos años y coincidimos precisamente en estos buenos propósitos que van a engrandecer a nuestra patria y particularmente van a consolidar y fortalecer nuestra identidad nacional. Y particularmente en el caso boliviano, vemos que las fiestas patronales son precisamente estandartes de identidad, de cultura, de fuerza. Y yo no creo que miles o millones de personas que le profesan fe y devoción a la mamita de Cupiña estén equivocados en sus milagros, en su carácter bondadoso de madre, ¿no? Porque es una madre bondadosa que prodiga de amor,
y de todo lo que uno necesita en el hogar, en la familia, en los deseos materiales, en los deseos espirituales, en la salud, en la enfermedad, en fin, en todo ello. No creo que tanta gente esté equivocada. Es decir, no creo que tanta gente que le profesa tanto amor a la Virgen de Urcupiña y que también recibe el amor de esta sagrada imagen, estén equivocados. Y bajo ese convencimiento y esa convicción, vamos a hacer que Urcupiña sea ese patrimonio de la humanidad para que más gente de otros países llegue a Bolivia y también lleguen a Quillacollo, y esto puede engrandecerse más. Y además ayuden también a transformar Quillacollo, a cambiar Quillacollo y hacer que su gente, sus autoridades vean con otros ojos Urcupiña, ya no con los ojos pequeños, con una mirada muy restringida, sino más bien con unos ojos que nos permite esta proyección internacional de Urcupiña. Te agradezco infinitamente, Miguel Ángel. Nos vamos a ver seguramente en diciembre nuevamente para ya que tú tengas la primicia y decirte está totalmente listo y estamos prácticamente tal día entregando a la UNESCO a través del Ministerio de Cultura y la Cancillería esta postulación oficial, y de acuerdo al cronograma de la UNESCO estaremos seguramente el 23 o el 24 siendo declarados como Patrimonio de la Humanidad. Y ese día, por supuesto que será un día histórico para Quillacollo, para Cochabamba y nuestro país. Muchas gracias, Walter. Estaremos atentos a cualquier novedad. Auguramos éxitos en el cometido que tiene esta comisión, la cual tú formas parte importante, y ya tendremos seguro noticias de ello. Tenemos sesión entonces, amigas y amigos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Y nuevamente te mando un gran abrazo hasta la yacta, querido Walter, deseando que te encuentres bien. Y pues nada, amigos, sigan conectándose con nosotros porque el objetivo de estas sesiones son justamente difundir lo que es el patrimonio cultural boliviano, defender su origen de sus danzas, de sus expresiones, porque ese es uno de los aportes que creemos que podemos ir realizando. Abrazos y nos estamos encontrando, Walter. Buenas noches, o buen día en realidad. Buen día.